Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desmenuzar un chisme que ha explotado las redes sociales y los tabloides turcos. Si aman las telenovelas turcas y los dramas fuera de la pantalla tanto como yo, prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y la bomba que podría estar a punto de explotar, su supuesto embarazo. Como buenas comadres chismosas que somos, hemos visto las fotos, los comentarios, los memes la histeria colectiva. Y sí, me refiero a la cantidad, digamos, inusual de ropa de bebé que ha aparecido mágicamente en el radar de la prensa rosa turca relacionada con Demet. Así que hoy nos vamos a sumergir en este mar de especulaciones, a analizar cada detalle, cada rumor y por supuesto, les voy a dar mi humilde opinión al respecto. Pero, ojo. Recuerden que aquí hablamos desde el corazón del chisme, así que agárrense una taza de café, pónganse cómodos y tómenlo todo con una buena dosis de humor y escepticismo. Que esto es pura farándula. Pero antes de que nos dejemos llevar por la marea de chismes, quiero recordarles que si les gusta el contenido jugoso, las noticias del mundo del espectáculo y todo lo relacionado con las telenovelas turcas que nos roban el sueño, no se olviden de suscribirse al canal. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Para los que ya son parte de esta familia chismosa, un abrazo gigante y muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Y ahora sí, al meollo del asunto. Hablemos de Demet Özdemir. Para los que no estén familiarizados con esta diosa turca, Demet es una actriz talentosísima y adorada, reconocida por sus papeles estelares en series que nos han dejado sin aliento como Erkencikus Pájaro Soñador, donde nos enamoró con su química con Can Yaman y Doğu Unep Kaderindir Mi Hogar, Mi Destino, que nos hizo reflexionar sobre el destino y las decisiones. Es una figura pública que vive bajo la lupa constante de los medios y sus fans, y con razón. Es hermosa, talentosa y tiene una energía arrolladora. Y por eso cada movimiento, cada cambio de look cada suspiro, es analizado con lupa. Y claro, esta supuesta avalancha de compras de ropa infantil no ha pasado desapercibida en absoluto. Pero, ¿de dónde surgió todo este torbellino de especulaciones? Bueno, en las últimas semanas, varios medios turcos, paparazzi infiltrados y cuentas de redes sociales dedicadas al cotilleo de las celebridades han estado publicando fotos y comentarios que apuntan directamente a un posible embarazo de Demet. ¿Las evidencias? Principalmente dos puntos clave. Primero, se la ha visto en repetidas ocasiones luciendo ropa más holgada y cómoda de lo que nos tiene acostumbrados. Segundo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, se han filtrado fotos y vídeos donde se aprecia a personas cercanas a ella, supuestamente familiares o amigos, comprando ropa de bebé en tiendas exclusivas y de renombre. La reacción instantánea de la mayoría ha sido un grito ahogado: Demet está embarazada. Es la noticia del año. Y seamos honestos, sería una noticia maravillosa. Demet y su esposo, el cantante Oğuzhan Koç, se casaron hace relativamente poco tiempo y la idea de que formen una familia es un pensamiento que enternece a todos sus fans. Sería un nuevo capítulo en su historia de amor. Pero como buenas investigadoras del show business debemos mantener la calma y analizar la situación con un poquito de objetividad y una pizca de malicia, para que el chisme tenga más sabor. Comencemos con la ropa holgada. ¿Es esta una prueba definitiva de que hay un bebé en camino? La respuesta es un rotundo no. Demet, como cualquier persona, tiene el derecho absoluto de vestirse como le venga en gana y seamos sinceros, a veces la comodidad es la reina. Además, las tendencias de la moda son tan volátiles como el clima en Estambul. Hoy amamos los skinny jeans mañana los odiamos y pasado mañana vuelven a estar de moda. Y en este momento, la ropa oversized y holgada está en su apogeo. Así que aunque veamos a Demet con prendas más sueltas, esto no implica necesariamente que esté tratando de ocultar una incipiente pancita. Podría ser simplemente una declaración de moda. Una forma de expresar su estilo personal. Pero, ¿qué hay de la ropa infantil? Aquí es donde el drama se intensifica y el misterio se vuelve más profundo. Este es el punto crucial que ha desatado la locura en las redes. Las fotos y vídeos que circulan muestran a personas que se presume son familiares o amigos íntimos de Demet saliendo de boutiques de ropa de bebé con bolsas repletas de prendas diminutas y adorables. Y la pregunta que flota en el aire alimentando las conversaciones y los debates, ¿es para quién es toda esa ropa? Las posibles explicaciones son varias.
La primera y la más emocionante es que sí, Demet podría estar embarazada y sus seres queridos están preparando con entusiasmo la llegada del nuevo miembro de la familia. Sería una noticia fantástica que nos llenaría de alegría a todos. Pero no podemos caer en la trampa de la ilusión y debemos considerar otras alternativas que podrían ser igualmente válidas. Por ejemplo, podría ser que algún otro miembro de su familia, tal vez una hermana, una prima o una amiga cercana, esté esperando un bebé y Demet y su círculo íntimo estén colaborando con los preparativos. A veces, cuando alguien a quien queremos está a punto de embarcarse en la aventura de la paternidad o la maternidad, nos involucramos de lleno y queremos aportar nuestro granito de arena. Así que la ropa infantil podría ser un regalo para alguien más y no necesariamente para el futuro bebé de Demet. Quizás está ejerciendo su papel de tía postiza con mucho cariño. Otra posibilidad, aunque quizás un poco menos probable, es que todo esto sea una elaborada estrategia de *marketing* o una cortina de humo para desviar la atención de algún otro asunto. En el mundo del espectáculo, las celebridades y sus equipos a veces recurren a este tipo de tácticas para generar interés mediático o para eclipsar algún escándalo o noticia desfavorable. No estoy insinuando que este sea el caso de Demet, ojalá que no, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo en este juego de la fama. Además, no podemos olvidar que la prensa del corazón turca es famosa por su sensacionalismo y su tendencia a exagerar o incluso inventar historias con el único objetivo de vender más revistas y acumular más clics en sus páginas web. Así que aunque veamos fotos y vídeos que parecen irrefutables, debemos mantener la cautela y no dar por sentado todo lo que leemos o vemos. La realidad a veces es muy diferente a lo que nos quieren hacer creer. Y hablando de creer lo que vemos, es crucial recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Es sumamente fácil editar fotos, manipular vídeos o inventar historias completamente falsas para generar controversia y acumular seguidores. Así que antes de dar por cierta cualquier información que encontremos en Internet, es fundamental verificar la fuente, contrastar la información con otras fuentes confiables y activar nuestro sentido crítico. No nos dejemos engañar por las apariencias. Ahora bien, independientemente de si Demet está o no embarazada, hay un punto que me parece esencial destacar. Y es que como sociedad debemos ser más respetuosos con la vida privada de las personas, en especial con la de las figuras públicas. La presión mediática a la que están sometidas las celebridades es abrumadora y a veces puede ser muy difícil de sobrellevar. Constantemente son juzgadas por su apariencia, sus relaciones, sus decisiones y por supuesto, por si están o no esperando un bebé. Creo que es vital recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sentimientos, emociones y el derecho a la privacidad. Y aunque es natural sentir curiosidad por su vida personal, debemos ser conscientes de que no tenemos el derecho de invadir su intimidad ni de juzgarlas por sus decisiones personales. Recordemos que detrás de la fama hay personas reales con vidas reales. Volviendo al quid de la cuestión, la pregunta del millón sigue siendo, ¿Demet Özdemir está embarazada? La verdad es que a día de hoy, no podemos afirmarlo con certeza. Hay indicios que sugieren que sí, pero también existen otras explicaciones plausibles. Lo único que podemos hacer es esperar pacientemente a que ella o su representante hagan un anuncio oficial al respecto. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y deseándole lo mejor en su vida personal, sea cual sea su decisión. En mi opinión personal, creo que Demet sería una madre excepcional. Es una mujer fuerte e independiente, talentosa y con un carisma arrollador. Estoy convencida de que si está esperando un bebé, lo recibirá con todo el amor y la dedicación del mundo. Y si no lo está, pues también me alegro por ella. Lo importante es que ella sea feliz y que siga persiguiendo sus sueños y haciendo lo que le apasiona. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el rumor del posible embarazo de Demet Özdemir, diseccionando las evidencias, las especulaciones y compartiendo mi perspectiva al respecto. Hemos visto que hay indicios que apuntan a que sí podría estar esperando un bebé, pero también hemos explorado otras explicaciones posibles. La clave está en recordar que no tenemos certeza absoluta y que debemos ser respetuosos con su privacidad. Quiero expresar mi agradecimiento a todos por haber visto este vídeo y por unirse a esta sesión de chismorreo de farándula. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya entretenido un poco. Ahora me interesa saber su opinión, ¿creen que Demet está embarazada? ¿Qué les parece toda esta especulación mediática? Compartan sus comentarios abajo, me encantaría conocer sus pensamientos.
Y por último, pero no por ello menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me apoyarían enormemente. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con respeto y un toque de humor.